Y el siguiente es la responsabilidad consciente activa, que no tiene nada que ver con la culpabilidad paralizante. Entonces, eso, cuando decimos, oh, las cosas están mal, o fíjate cómo están, fíjate cómo vive esta pobre gente bueno, me da igual, en la India o en África, pues tendemos a, es tan insoportable que mejor miramos para otro lado, total, nosotros no podemos hacer nada, total, las cosas son así, y es que cada vez más peso, yo soy así, las cosas son así, no podemos cambiar nada, sí que podemos cambiar un montón de cosas. Entonces necesitamos que todos como sociedad seamos realmente responsables de lo que está sucediendo. Sí tenemos incidencia, sí tenemos responsabilidad en lo que está pasando, en lo que está sucediendo, eso no quiere decir, no es lo mismo que decir que esa idea de culpabilidad que arrastramos tan en nuestra sociedad también por consecuencias de nuestra religión. Pero es posible y tenemos que hacernos responsables de lo que está ocurriendo y saber que sí tenemos incidencia para modificar lo que todos los días. El siguiente es que el camino merece la pena en sí mismo. O sea, es que aunque realmente lo ecológico ya no tenga remedio y realmente las tendencias sean tan marcadas y los problemas tan graves que ya no vayamos a poder revertirlos, el camino de estar metido a mí, lo que yo más he logrado hasta el momento, en todos los años que llevo en este tipo de iniciativas sociales ecológicas, es todo lo que a mí eso me ha revertido. Todas las horas que yo he dedicado, todo el esfuerzo que he dedicado, desde luego me ha revertido con creces. Porque la gente con la que uno trabaja, las dinámicas que se generan, lo que uno aprende, merece la pena. O sea, yo os animo a que realmente os metáis en este camino, porque igual que hay espirales negativas, hay espirales que si te metes en una empresa súper exigente y estresante y demás, pues entras en una espiral en que se relaciona y acaba influenciando pues, a tu familia, a tus amigos y a tu salud y a todo, pues también existen las espirales positivas. Si te metes en un tema en que la gente tiene la conciencia, quiere cambiar las cosas, tiene buenas intenciones y demás, probablemente eso también te revierta personalmente. La reconexión con nosotros mismos es parte del proceso global. Es que el problema es que sí, tenemos una sociedad que en parte está un poco enferma. Vivimos en un ritmo que es muy difícil, tenemos hijos y tenemos que trabajar 10 horas al día, no los podemos ver, nunca llegamos, siempre estamos en los estudios, nunca llegamos, siempre tenemos que hacer más, además los arquitectos a los que nos someten a un ritmo en el que parece que ni siquiera tenemos tiempo ni para dormir. Y claro, con esas dinámicas es muy difícil también ir más adelante, o sea, reconectarse con uno, reconectarse como qué es sentirse bien y qué es sentirse bien con la naturaleza. Si estamos desconectados de nosotros mismos, no podemos estar conectados ni con nuestro vecino, ni con nuestro amigo, ni con nuestra mujer, y mucho menos con el resto del planeta. Y luego que la cierta dosis de indignación puede resultar buena. Yo a veces hablo de una forma pues que resulta, bueno, vehemente, o que algunos interpretan como radical, quizás porque no estamos acostumbrados a que la gente diga este tipo de cosas. Y pongo ese nombre, Stefan Hessel, porque es un hombre de 93 años que hace unos meses ha causado un movimiento en Francia, porque ha escrito un ensayo pequeñito que dice exactamente eso, que dice las palabras, indignados. Y Hessel lo que dice a sus 93 años es que es fundamental encontrar una causa para indignarnos, es fundamental encontrar algo que nos movilice, no indignarnos y ponernos a quemar contenedores. No, indignarnos y hacer y aportar y utilizar nuestra energía para que las cosas funcionen de otra forma, ¿no? Bueno, y aquí no sé si lo leéis, lo que pone. Pues os lo dejo leer. ¿Puedo pasar? ¿Sí? ¿Paso? ¿Sí? ¿Sí? Bien. Vale, ¿y por dónde empezamos? Vale, pues empezamos por la constatación de, bueno, esto es casi una evidencia, pero como lo dijo Albert Einstein, nos queda mucho mejor. El mundo no puede funcionar más allá de las actuales situaciones de crisis utilizando el mismo pensamiento que generó esta situación. Es decir, que no podemos seguir igual, no podemos seguir exactamente igual que estamos. Tampoco hablo de empezar de nuevo, sino de
seguramente ella entera para una conferencia, pero bueno, voy a intentar más o menos sintetizarlo. Lo que yo quiero transmitir, lo que voy a transmitir después, es cómo podemos empezar a cambiar la situación, qué es lo que podemos hacer. Lo primero que tenemos que hacer es analizar cómo están funcionando las cosas. Y para analizarlas, creo que tenemos demasiado a menudo a compartimentar. Bueno, desde arquitecto bueno, y si somos ingenieros, no, el ingeniero es el mejor ejemplo, ¿no? Siempre les ponemos como de muy limitados. Y es fundamental que existan ingenieros porque son los que saben más de las parcelas, pero sería fantástico si los mismos ingenieros, o por lo menos otros profesionales, sean capaces de ver en ese elemento particular y después hacer un zoom hacia lo global. Eso es el tipo de profesionales que podríamos necesitar. Entonces, análisis de soluciones sistémicas, es decir, de soluciones como lo podemos aprender de la ecología, que es la ciencia de las interrelaciones, ¿no? Que es que la ciencia, en ninguna cosa, no es una cosa estanca, se nutre de un montón de cosas alrededor. Y el pensamiento complejo ahora un poco lo mismo. Entonces os traigo este ejemplo, que es un ejemplo muy triste, que es la ciudad, el cementerio de barcos Alam, que está a 300 kilómetros al norte, ni siquiera aparecen los mapas, de Bombay, el lugar donde yo trabajaba. Y os traigo este ejemplo para intentar buscar vías de cómo podría esto cambiar, ¿no? Y también para explicar esto del pensamiento complejo y la complejidad de las cosas, ¿no? En Europa, en Estados Unidos, hemos avanzado mucho en las normativas medioambientales. Hemos avanzado tanto que regulamos que nuestras industrias sean menos contaminantes, que bueno, que no se pueda contaminar sin pagar por ello, por lo menos en una buena parte de los casos. Entonces hemos provocado que los costes de ciertas operaciones sean muy altos. Y lo que hemos provocado con eso, como el mundo es global, es que ese tipo de operaciones se lleven a otros países del sur. Pasa con nuestra basura, pasa con nuestras industrias y pasa con nuestros barcos. Esos de las imágenes son nuestros barcos, los barcos que ya no vamos a usar más y que están, por cuando se fabricaron hechos con muchos metales pesados y con muchos materiales muy contaminantes, y como aquí es muy caro desmantelarlos, se desmantelan en el año. Se desmantelan cientos de barcos al año. El problema es que al llevarlos a un sitio como Alam, donde los únicos que trabajan son los que verdaderamente no tienen ninguna otra opción, pues lo hacen sin ningún tipo de control. Trabajan los niños en esas condiciones. Y produce lo que se ve arriba en la foto. Si aquello de arriba se produce, aquellos niveles de contaminación, aparte de la enorme tragedia humana y la cantidad de muertos que da Alam todos los años, la verdad, aunque luego también voy a intentar revertir eso, si seguimos permitiendo que eso ocurra, sirve de poco nuestras buenas intenciones aquí. Porque la tragedia es tan enorme que tiene impactos también sobre el nuestro, es decir, la contaminación del agua. Las emisiones de CO2, la contaminación es global, no sirve de nada que nosotros mejoremos un poquito aquí si dejamos que salgan barbaridades en otro lugar. Entonces, vías para revertir esto. Pues una de las vías, una de las cosas que tenemos que tener claro es que si no mejoramos la equidad social en el mundo, si seguimos dejando que haya unas desigualdades tan absolutamente asombrosas en este planeta, no hay sostenibilidad posible. Porque siempre van a existir lugares donde podemos ir a hacer lo que nos dé la gana y donde la gente no tiene derechos para ejercerse a ello. Ellos saben que se van a morir dentro de pocos años, pero siguen teniendo que estar ahí. Lo complejo de esto, y también lo interesante, es que si realmente consiguiéramos esos objetivos y nos pudiéramos a ello, que es perfectamente posible, y mejoráramos la condición de esos millones de personas en el planeta, lo curioso es que al mejorar sus condiciones de vida, también aumentaría su consumo. Y nos metemos en un verdadero problema ecológico. Si todos esos millones de personas, no es lo que todos esos millones de personas empiezan a consumir más, tal y como está actualmente el sistema, pues tenemos un problema mucho más grave de lo que tenemos ahora. Porque nosotros somos 50 millones, pero son en la India hay más de 100. ¿Cómo podemos incidir en esto? Podemos incidir teniendo una cosa que ya se sabe, pero que seguimos sin aplicar. Tenemos una economía global, cualquiera, si cogemos un ordenador y rastreamos cada una de sus piezas,
están hechas en todas las partes del mundo y necesitamos de toda la economía global para que sea algo tan sencillo como un teléfono móvil o cualquier cosa que utilicemos, pero no tenemos normativas internacionales, no tenemos conciencia de una sociedad mundo, que es lo que somos desde hace tiempo ya, y tampoco tenemos todavía una política de la humanidad. Y esos son valores que necesitamos, ideas y valores y construcciones que necesitamos desarrollar. Y luego, después de haber dicho que es verdad que en términos cuantitativos, si nosotros aquí hablamos un poquito y dejamos que se contamine en otro lado así, no estamos consiguiendo mucho, que lo que nosotros estamos haciendo aquí también es fundamental. Es tremendamente fundamental porque nosotros y Estados Unidos, los países del norte, tenemos el liderazgo en cuanto a cómo se produce el desarrollo. Lo que están haciendo los países emergentes es copiarnos. Entonces, nosotros tenemos la capacidad y la responsabilidad de que nuestro desarrollo, nuestro crecimiento y el crecimiento que les aportemos a ellos sea diferente. En ese sentido, lo que hacemos en la arquitectura, estamos intentando, y en la arquitectura ecológica y con otro millón de iniciativas que ya existen, es totalmente pertinente. No pasa nada, bueno, sí pasa, pero tenemos que hacer que eso se generalice. Pero ya es fundamental que consigamos esos proyectos piloto, esos proyectos, esos pequeños proyectos ejemplares en la arquitectura y en cualquier otro ámbito. Entonces, bueno, ahora llego a desarrollar estos conceptos. He utilizado, se podía haber utilizado cualquier otra cosa para contaros sobre el pensamiento complejo y el análisis sistémico. He utilizado 3 palabras que han tenido, empezaron una campaña y tenían un asombroso éxito: reducir, reutilizar, reciclar. Con esto hemos avanzado muchísimo en los últimos años, pero ahora que ya hemos avanzado no nos podemos quedar conformes con lo que tenemos, que todavía no es suficiente. Tenemos que revisar y empezar a mejorarlos. Reducir. No tengo tiempo de deciros cómo es importante que reduzcamos nuestro consumo, pero de eso ya hemos escuchado hablar bastante. Os aconsejo tanto este libro como estos vídeos, que son los vídeos maravillosos en internet, que están en YouTube. Es La historia de las cosas, está también en traducción, tanto en inglés, pero también la hemos traducido en español. La historia está, yo que vosotros la buscaría, porque realmente merece la pena. Reducir, ahora que estamos hablando, no sé si lo habéis escuchado, pero se habla mucho del decrecimiento, del crecimiento cero y demás. Reducir sin más. Puedes como todo, reducir sin más, sirve. O sea, estamos creciendo más allá de los límites, pero vamos a consumir menos. ¿Eso es una solución? Bueno, pues que lo primero no tenemos que poner todo de acuerdo. Hay que ver si, por ejemplo, en España, yo consumo la mitad, venga, me comprometo a consumir la mitad. Todos los demás están dispuestos a consumir la mitad. Pues no sé si todavía tenemos la conciencia desarrollada o la responsabilidad social tan desarrollada como para poder confiar en eso. Tenemos que ir hacia eso, pero todavía no podéis lograr. Pero es que además volvemos a lo mismo de antes, que es lo de la idea que os estaba introduciendo. No es el problema de en España o ni siquiera Estados Unidos, que son muchos más que nosotros. El problema son los países emergentes. Los países emergentes no pueden decir ahora que voy a reducir la mitad, porque ellos todavía tienen que llegar con un montón de gente, tienen que llegar a satisfacer sus necesidades básicas, cosa que nosotros ya hemos llegado a satisfacer hace tiempo. Pero ellos no. Con lo cual hay miles de millones de personas, pero miles de millones literalmente, que necesitan aumentar exponencialmente su consumo. Con lo cual, esto de reducir pues no es compatible con que esa gente necesite salir de la miseria en la que está. Y hemos dicho antes que aunque no sean por razones humanas, que ya serían más que suficientes, por razones ecológicas tampoco podemos dejar que sigan viviendo en la miseria en la que viven, porque eso también incide. Si no nos importa por la catástrofe que eso supone para ellos, para sus vidas, también incide en nosotros. ¿Y cuál es la otra? ¿La otra es que a cualquier precio? ¿Es lo que estamos haciendo ahora? No, hay vías intermedias. Parece que a veces no necesite eso, no necesite crecer o necesite capitalismo o comunismo. Pues no, hay muchas otras cosas. Entonces, crecer y decrecer de forma consciente. ¿Qué cosas tienen que crecer? Bueno, pues tienen que crecer los países pobres y los países emergentes, por lo que acabamos de decir. Porque ellos necesitan lo que nosotros necesitamos en su momento, y uno de los fundamentos del capitalismo, y funcionó muy bien, que fue cubrir las necesidades básicas y producir el crecimiento económico para que se hicieran cubrir las necesidades básicas. Ellos todavía tienen que lograr eso y tienen su derecho. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Bueno, pues que nosotros quizás no tenemos que basar todo nuestro desarrollo en el PIB, Producto Interior Bruto, por si a alguno no nos suena. Es decir, ahora nosotros basamos nuestro bienestar en que nuestra economía crezca el 3% todos los años, o 4%, y si no,